La editorial Tiralo Blanc acaba de publicar este libro, Desigualdades de clase social en el siglo XXI, que paso a explicar sucintamente a continuación. Primero decir que esto de las clases sociales pues tiene que ver con el hecho de que hay personas que viven mejor que otras, que disfrutan de estilos de vida distintivos y cosas similares. También señalar que a veces se considera que esto de las clases sociales es cosa de izquierdistas, de marxistas y afirmaciones similares, lo cual dista de ser así, como puede comprobar cualquiera que estudie esta cuestión. Señalo que me fijo en un determinado tipo de desigualdades de tipo adquisitivo. Quiere decir esto que uno nace en una clase social pero puede cambiar de clase, es decir, no vivimos en una sociedad de castas como puede ocurrir en la India clásica, sino que, y es algo que se verá al final del libro, existe la posibilidad de experimentar procesos de movilidad social que pueden ser ascendentes, como se ve en la figura, pero también podría ser descendente. Con esto quiero decir que no necesariamente las desigualdades de clase son las más importantes. Hay otras desigualdades, ¿no? Por ejemplo, desigualdades de género, desigualdades de pertenencia a un grupo étnico u otro, desigualdades por pertenecer a un grupo de edad u otro. Lo que planteo es que estas son desigualdades de tipo adscrito, que uno no puede cambiar. Bueno, es verdad que ahora se puede cambiar de sexo con ciertas limitaciones, también se puede cambiar de grupo étnico, y ahí está el ejemplo de Michael Jackson, que yo creo que ha resultado poco exitoso, ¿no? Ahí tenemos a alguien que era una persona atractiva y cuando cambió de raza, pues se convirtió en alguien que podría ser protagonista de una película de terror. Y con respecto a la edad ocurre lo mismo, es decir, uno pertenece durante un determinado tiempo a un grupo de edad, es decir, que va cambiando de edad a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué planteo todo esto? Quiero decir que el hecho de pertenecer a un grupo étnico u otro, pertenecer a un grupo de edad u otro, o ser hombre o mujer influye negativa o positivamente para pertenecer a determinadas clases sociales. Quiere decir que ser mujer, ser negro, ser joven significa que uno tiene serias dificultades para ocupar las posiciones más altas de la estructura social. Si preguntáramos a la gente qué es una clase social, lo más probable es que dijeran, pues la clase social es el resultado de tener un determinado nivel de renta. Por eso aquí hablo de que existen dos grandes enfoques a la hora de analizar la cuestión de las clases sociales, ¿no? Por un lado existen los enfoques de tipo gradacional y por otro lado los enfoques de tipo relacional. Los enfoques de tipo gradacional simplemente jerarquizan a la gente en función del grado en el cual tiene una determinada característica, que normalmente es la renta. Por eso digo esto es lo más habitual, no solo entre los economistas, sino entre la población en general, pero también puede ser el estatus, ¿no? El grado de prestigio que se concede a unas ocupaciones frente a otras, ¿no? Las ocupaciones de tipo intelectual tienen normalmente más prestigio que las ocupaciones de tipo manual. Pero lo típico en sociología son los enfoques de tipo relacional, que quiere decir que al definir una clase estás definiendo la relación que esa clase mantiene con respecto a otras clases sociales, ¿no? El ejemplo típico, si hablamos de la burguesía, estamos al mismo tiempo hablando de un conjunto de relaciones sociales que definen también al proletariado o a la clase obrera. Esto ocurre en los enfoques marxistas, en los enfoques weberianos, donde se habla, por ejemplo, de clase de servicio. Yo creo que, por resumir un poco las cosas, se puede considerar que hay tres grandes líneas divisorias para la constitución de las clases sociales. Por un lado, está el eje de tener o no la propiedad de los medios de producción, ahí tendríamos la división entre propietarios y asalariados, y a su vez, dentro de los asalariados tendríamos la diferenciación en función del ejercicio de la autoridad en el proceso laboral y el tener un conocimiento esotérico, especializado, que se ejerce en el lugar de trabajo, es decir, no basta con ser titulado universitario. Con esto quiero decir algo muy importante, y es que no todos los asalariados, como es obvio, pertenecen a la clase obrera o la clase trabajadora o como se quiera denominar. Aquí vemos un gráfico con la evolución reciente de la estructura de clases en España y se observan cosas muy llamativas que se explican a lo largo del libro, ¿no? El tema de que ha crecido la clase de servicio considerablemente. Clase de servicio es un nombre un tanto equívoco. Clase de servicio se llama así porque en su momento se hablaba de que la clase de servicio es la clase al servicio de los capitalistas. Son básicamente personas que ejercen posiciones de autoridad o que tienen un conocimiento esotérico especializado en el
puesto de trabajo. Y como se ve, en España este es un colectivo que ha crecido considerablemente, ha disminuido el porcentaje de trabajadores manuales no cualificados y sobre todo lo que se observa es que ha disminuido, se ve en un color gris, abajo del todo, cómo ha disminuido el porcentaje de trabajadores manuales cualificados, que normalmente son los trabajadores de las manufacturas, de las fábricas, etcétera, etcétera. En el libro dedico un capítulo a la cuestión específica de los ricos, que no está claro si es el 1% más rico, el 0,1, el 0,01, y basándome en el estudio de Antonio Ariño y de Juan Romero sobre esta cuestión, pues también distingo estos 4 grandes grupos de ricos, ¿no? Por un lado están los jeques, la gente esta de la informática tipo Bill Gates, los oligarcas, que no son solo los oligarcas rusos, de los cuales se habla mucho en estos días, y por supuesto los banqueros. Y también presto atención a la aparición de una nueva clase social de supermillonarios, ¿no? Desde autores de gran éxito, como pueda ser el caso de Vargas Llosa, o en el otro extremo se ve una foto de Obama, ¿no? Que nada más publicar sus memorias pues ya ha vendido 1 millón de ejemplares, o el caso de estos músicos como Bob Dylan, Paul Simon y demás que venden sus derechos de autor, y un intelectual internacional como Manuel Castells, ¿no? Que resulta que era el miembro del gobierno en su momento más rico, justamente debido a esta condición de intelectual internacional. Otro capítulo lo dedico a la cuestión de las clases medias, que es inevitable hablar de clases medias, aunque tiene un difícil encaje en la sociología, pero como desde hace ya unos cuantos años el CIS está preguntando constantemente por la identificación subjetiva de clase, pues se ve que casi todo el mundo en España se considera de clase media, ¿no? Casi todos de clase media clase media baja, y como se puede ver, pues poca gente se considera clase trabajadora, proletariado y cosas por el estilo. Lo que está muy claro es que tenemos 2 clases medias. Por un lado, la clase media propietaria, eso que se llaman las viejas clases medias o la pequeña burguesía tradicional, que son propietarios de los medios de producción, pero que también tienen que trabajarlos. Por ejemplo, un taxista, que es propietario del taxi y normalmente lo trabaja directamente. O el propietario de un bar, que es el propietario del bar, pero también tiene que trabajarlo directamente. Puede tener empleados, pero lo importante es que es alguien que está también al pie del cañón. Y por otro lado tenemos algo un poco más difuso, que es la clase media asalariada, que según la OCDE se define como aquellas personas cuya renta está entre el 75 y el 200% de la renta mediana del país de referencia o incluso de la comunidad autónoma de referencia. El problema que tiene esta jerarquización o esta concepción de las clases sociales es que habría que ver qué diferencia hay entre que alguien gane 9.999 euros y alguien que gana 10.000. Solo hay 1 euro de diferencia, pero cuando clasificamos a la clase social a partir de la renta ocurren este tipo de incongruencias. También presto atención, obviamente, a la clase trabajadora, señalo que ha cambiado su distribución interna, distingo estos 4 grandes grupos, ¿no? Sectores minoristas y de la alimentación, ¿no? Cajeros o cajeras de supermercados, reponedores, trabajos de cuello azul, que son los trabajos típicos de las manufacturas, el trabajo en cubículos, que es un trabajo en oficinas, pero en cubículos, ¿no? En espacios muy delimitados, o por ejemplo trabajos de las y los recepcionistas, y finalmente los trabajos de cuidado, ¿no? Enfermos, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Señalar que la clase trabajadora es víctima de unas condiciones laborales penosas, ¿no? Ahí vemos la diferencia que hay en el grado de penosidad del trabajo en función de que se pertenezca a las clases superiores, a las clases medias y a las clases populares, ¿no? Donde se ve que hay algo de igualdad, no mucha, es en el tema de hacer movimientos repetitivos de las manos o de los brazos, ¿no? Más de la mitad de la gente de las clases superiores tiene problemas con esta cuestión y seguramente tenga mucho que ver con el tema del trabajar con ordenadores, el ratón y cosas por el estilo, pero a partir de ahí las diferencias son abismales, ¿no? Trabajar en posiciones dolorosas, mover objetos pesados, trabajar de pie, estar expuesto al ruido, etcétera, etcétera. Recientemente ha aparecido un libro que habla, entre otras cosas, de estos aspectos, que es este libro de un periodista que se llama Antonio Maestre, Los rotos, de muy recomendable lectura.
Bien, a partir de ahí entro en diferentes tipos de desigualdades derivadas de la clase social. La primera es la cuestión de las desigualdades educativas, que eso está muy claro, ¿no? Si la cigüeña te deja caer en una familia con bajo capital cultural, cuyos padres, los padres pertenecen o desempeñan ocupaciones de tipo manual o no cualificado, pues tus posibilidades de hacer un recorrido exitoso por la escuela disminuyen considerablemente. La siguiente cuestión a la que presto atención es cómo se construye el gusto, cuáles son los consumos legítimos. Y aquí la deuda con la obra magna de Pierre Bourdieu, la distinción es absolutamente clave, ¿no? Esta distinción entre el gusto puro y el gusto bárbaro, cómo esto se refuerza por medio de los títulos escolares. Y también presto atención a algo muy relacionado con esto, que es la construcción social del sentido de superioridad. Es decir, cómo las personas que pertenecen a los grupos sociales privilegiados se sienten superiores al resto de sus congéneres. Bien, una cuestión que no podría faltar es la relación que hay entre la clase social y el voto. Tiene mucho que ver con el ascenso de la derecha radical en la mayor parte de los países europeos. Abordo cuestiones como que la clase obrera en algunos países, especialmente en el caso de Francia, ha dejado de votar a la izquierda, o digamos que el electorado que tenía el Partido Comunista ahora lo tiene la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen. Y bueno, como hay divisorias dentro de los grupos sociales más acomodados, ¿no? Con un sector que vota a la izquierda o a la socialdemocracia y otro que vota a la derecha. Y ya lo último es la cuestión de la movilidad social, que es más bien escasa. Me baso mucho en este informe que ha hecho la OCDE, cuyo título es totalmente claro de qué van los tiros, es decir, que hay muy poca movilidad social, que el ascensor social se ha roto. Y ahora sí, ya para acabar, pues hace la filorera de 26 años publiqué un libro con una temática similar a este que aparece ahora, que se titulaba Estructura Social Contemporánea, y mucho han cambiado las cosas, ¿no? Hasta el extremo de que este libro ya ha quedado un tanto obsoleto. Ahí prestaba mucha atención a las diferentes teorías sobre clases sociales, cuestión a la que presto bastante menos atención en este libro, donde es muy frecuente el que me remita a datos, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del Instituto Nacional de Estadística, y también me baso frecuentemente en artículos de la prensa general, ¿no? Hoy en día es fácil estar suscrito, fácil y barato, ¿no? Estar suscrito a diferentes periódicos, de tal manera que se puede tener una visión más global de la que uno tendría cuando solamente se lee un periódico. Y por otra parte, el hecho de que la prensa se haya digitalizado supone que en ocasiones se publican artículos de fondo, ¿no? Artículos que analizan una cuestión pormenorizadamente, de tal manera que a veces estos artículos de prensa no tienen nada que envidiar a los artículos o a los papers que se publican en revistas científicas. Y bueno, espero que este libro sea de utilidad para el ciudadano interesado, es decir, para aquellas personas que se preocupan por esta cuestión de las desigualdades, y posiblemente también sea un libro que se pueda utilizar en la enseñanza de la asignatura de estructura social.